¿Y si la victoria no hubiera dependido de acorazados de miles de millones de dólares o de flotas de bombarderos, sino de un simple tubo de $19 con un cohete dentro? El bazooka, aquella extraña invención estadounidense, parecía ridículo al principio. Sin embargo, en cuanto llegó al frente, reescribió las reglas de la guerra e hizo temblar de miedo a las tripulaciones de los tanques alemanes. La lluvia había convertido las callejuelas del pueblo en ríos de barro marrón. Los muros de piedra rezumaban humedad, las ventanas destrozadas vibraban en sus marcos y un olor a heno mojado mezclado con pólvora impregnaba el aire. Desde el este se acercaba un estruendo lento y metálico, aplastando todo a su paso. Tanques alemanes, siluetas oscuras recortadas contra la neblina matinal, avanzaban como depredadores de acero. Las gallinas corrían despavoridas bajo sus orugas. Las puertas se cerraban de golpe, y los aldeanos huían a los sótanos. Para ellos, el sonido de las cadenas significaba condena. En las sombras de un granero derrumbado se agazapaba un infante estadounidense solitario, con el uniforme empapado y las botas pesadas de lodo. En sus manos descansaba un artefacto extraño, un tubo metálico con cables colgando, más parecido a una cañería robada de una granja que a un arma. Se limpió la lluvia de los ojos, lanzó una última mirada al monstruo que emergía de la niebla y afirmó su agarre. El arma parecía demasiado ligera para la tarea. ¿Podía realmente aquel tubo detener 30 toneladas de blindaje alemán? El tanque avanzaba, su torreta barriendo a izquierda y derecha. Cada muro de piedra, cada puerta en ruinas parecía inútil contra su coraza de hierro. Una ráfaga de ametralladora brotó de su casco, lanzando chispas y polvo de yeso desde los edificios. El soldado tragó saliva, levantó el tubo al hombro y apretó el gatillo. El mundo estalló. Un silbido de ignición, un rastro de fuego y el olor de la pólvora quemada llenaron el aire. El cohete surcó la plaza embarrada, golpeó el costado del tanque y detonó con un estruendo atronador. Una fuente de llamas se alzó hacia el cielo. El gigante se detuvo, tembló con violencia y estalló en un infierno. El humo brotaba de sus escotillas mientras los tripulantes alemanes intentaban escapar, con los uniformes en llamas y los rostros torcidos de terror. Durante un instante, reinó el silencio. Tanto soldados alemanes como estadounidenses contemplaron incrédulos el amasijo ardiente. Un solo hombre con un arma tan ligera como una pala había derribado al temido gigante blindado. Los susurros se transformaron en gritos. El mito de la invencibilidad se quebró. El barro se le pegaba al rostro cuando bajó el tubo. Apenas podía respirar, con los oídos zumbando y el pecho desbocado. El olor a combustible quemado, caucho y acero calcinado se extendía por la plaza, tan espeso que revolvía el estómago. El bazooka tosco y sencillo había demostrado su valor en cuestión de segundos. Pero el impacto no se limitó a aquella calle. En todo el campo de batalla, los alemanes que antes avanzaban con confianza se detuvieron. Si un solo soldado podía destruir un Panzer desde detrás de unas ruinas, ¿cuántos más de esos tubos esperarían escondidos en graneros, sótanos o setos? El miedo se propagó más rápido que el fuego. En Alemania la propaganda había presentado a los estadounidenses como blandos, obreros de fábrica convertidos en soldados, incapaces de afrontar una guerra real. Sin embargo, allí estaba la prueba de que la industria norteamericana había creado algo aterrador no mediante la elegancia o la complejidad, sino a través de la brutal simplicidad. Un muchacho de campo, sin artillería, sin tanque, sin apoyo aéreo, podía abrir el blindaje que antes se creía intocable. El soldado temblaba, no de miedo, sino de comprensión. Había empuñado fusiles antes, disparado ametralladoras, pero nunca había sostenido un poder tan decisivo por sí solo. Con una sola presión del gatillo,
había deshecho años de superioridad alemana. El campo de batalla, antaño dominado por bestias de acero, de pronto pertenecía a las manos de soldados comunes. Los alemanes se tambaleaban. El humo se alzaba sobre el pueblo, negro contra el cielo pálido, señalando no solo la muerte de un tanque, sino el nacimiento de una nueva realidad. Las tripulaciones de los Panzers registrarían después el momento con incredulidad. Un oficial garabateó en su diario: un solo hombre abatió una máquina que costaba el trabajo de toda una fábrica. El equilibrio se ha roto y se ha roto. Lo que había costado a Alemania miles de horas de trabajo, ingeniería minuciosa y recursos escasos, podía ser destruido por un tubo de acero de $19. El contraste era brutal. En Estados Unidos, las fábricas producían bazucas por centenares cada día. En Alemania cada tanque devoraba montañas de hierro, caucho y petróleo. La economía de la guerra estaba cambiando, y el campo de batalla daba testimonio de esa verdad. El soldado limpió el barro de su manga y recargó. En algún lugar de la niebla rugía otro tanque, ahora vacilante, con una tripulación que no sabía si el pueblo ocultaba más tubos entre los escombros. Alzó la vista. Vio el humo elevarse como una bandera negra sobre las ruinas y sintió el peso de la historia sobre sus hombros. El bazooka había rugido por primera vez en aquel rincón de Francia, y con ese rugido el propio campo de batalla había cambiado. Los restos del tanque alemán aún ardían en la plaza, pero para comprender su verdadero significado había que retroceder en el tiempo. Durante años antes de aquel impacto, los tanques habían reinado sin rival. Su llegada al campo de batalla hacía temblar la tierra y helaba los corazones de los hombres. La infantería, armada solo con fusiles y granadas, poco podía hacer aparte de dispersarse o morir bajo sus orugas. La propaganda alemana amplificaba ese terror. Los carteles mostraban a los Panzers como bestias de acero imparables, arrasando Europa como una riada de hierro. A los soldados se les repetía que resistir era inútil sin artillería o aviación. Enteros pueblos susurraban el mismo miedo. Un tanque significaba condena. El mito se extendió tanto que incluso los aliados a veces lo creían. Y no sin motivo. En Polonia, Francia y la Unión Soviética, las columnas de blindados alemanes habían aplastado resistencias en cuestión de días. Sus motores rugían con confianza, sus cadenas resonaban como tambores de conquista. Frente a esa marea, los infantes parecían impotentes. Las granadas rebotaban en la coraza, los fusiles apenas arañaban la pintura. El campo de batalla pertenecía al acero, no a la carne. Aquí el contraste entre naciones resultaba llamativo. Alemania fabricaba tanques como coches de lujo, precisos, pesados, devorando ingentes recursos de acero, petróleo y mano de obra. Estados Unidos, en cambio, volcaba su energía en la producción masiva. Las fábricas de Detroit sacaban camiones, jeeps y armas por miles, cada uno barato, funcional y reemplazable. El bazooka nacería precisamente de esa lógica. Un simple tubo que costaba menos que las botas del soldado que lo llevaba. Aún así, en los primeros años la infantería temía los combates contra tanques. En los campos abiertos de Rusia, los fusileros soviéticos se aferraban a botellas de gasolina. Cócteles Molotov arrojados contra el blindaje alemán con un valor casi suicida. En el norte de África, soldados británicos cavaban hoyos poco profundos, aguardando a que los tanques pasaran por encima para intentar dañarlos con minas. La muerte era casi segura. Los estadounidenses vieron esa impotencia y buscaron una respuesta. La artillería pesada podía destrozar tanques, pero era lenta y vulnerable en cuanto era detectada. Los aviones podían atacar, pero el clima, la distancia y la coordinación fallaban con frecuencia. Lo que se necesitaba era algo barato, ligero y mortal, algo que un infante corriente pudiera llevar consigo.
La respuesta no vino de elaborados despachos de diseño, sino de la necesidad. Los ingenieros comprendieron que una carga hueca, pequeña pero devastadora, podía perforar un blindaje si se lanzaba de la manera correcta. Solo quedaba construir un lanzador lo bastante sencillo como para que un muchacho de granja convertido en soldado raso pudiera manejarlo en medio del caos. El resultado parecía más tubería que armamento, pero su rugido acabaría resonando en todos los frentes de la guerra. Los informes de inteligencia alemanes reconocieron después su sorpresa. Un coronel observó cómo de repente la infantería en la aliada se transformaba. Hombres que antes huían de los tanques ahora permanecían firmes, tranquilos, como si llevaran artillería en sus manos. El vuelco psicológico era abrumador. El cazador se había convertido en presa. Así se revelaba el modo de guerra estadounidense. Mientras Alemania buscaba la perfección en monstruos de acero, Estados Unidos confiaba en la ingeniosidad y la escala. Un tanque costaba meses de trabajo y requería fábricas enteras para su mantenimiento. Un bazooka salía de la línea de montaje en minutos, tan barato que perder decenas en combate no significaba nada. John Ellis calculó: un tubo y 3 cohetes, todo por menos de lo que costaba la pistola de un oficial alemán, podían borrar una máquina que valía lo mismo que un pueblo entero. El equilibrio del campo de batalla se tambaleaba. Soldados que antes temían a los tanques comenzaron a murmurar sobre aquella nueva arma, entre la incredulidad y la admiración. ¿Podía funcionar siempre? ¿Podía un tubo con un cohete cambiar el rumbo de una batalla? Las dudas eran reales, pero la prueba estaba en restos ardientes como los que humeaban en aquella plaza francesa. Para los alemanes las implicaciones eran aterradoras. Sus puntas de lanza acorazadas, antes imparables, quedaban ahora expuestas a emboscadas en cada seto, cada granero, cada calle estrecha. El hijo de un campesino con las botas llenas de barro y las manos firmes podía destruir lo que había llevado años perfeccionar a los ingenieros del Reich. El aura de invencibilidad se resquebrajaba, y aún así, el arma apenas comenzaba su ascenso. El primer choque había demostrado el concepto. Pronto, miles más cruzarían el Atlántico, repartidos como caramelos entre divisiones de infantería que se preparaban para la tormenta de Normandía. El campo de batalla, que antes había pertenecido a los tanques, se convertiría en un terreno de caza para hombres armados con tubos de acero baratos. El reinado de los gigantes blindados estaba terminando, y el bazooka era su verdugo. El miedo a los tanques se había extendido por toda Europa como una enfermedad, y sin embargo la cura surgió de algo que parecía más un juguete que un arma. En 1942, ingenieros estadounidenses apresuraron la entrada en servicio de un artilugio nuevo: 2 tubos de metal soldados, unos cables para la ignición y un cohete rudimentario encajado dentro. No tenía acabado, ni elegancia. Los soldados que lo vieron por primera vez estallaron en carcajadas. Algunos juraban que explotaría en la cara de quien lo disparara. Otros lo bautizaron la pesadilla del fontanero. Las risas no duraron mucho. En los campos de entrenamiento de Maryland, los oficiales reunieron a sus hombres para presenciar la demostración. Un tanque Sherman se alzaba imponente en el extremo del campo, su blindaje reluciendo bajo el sol de verano. El operador se agachó, levantó el incómodo tubo hasta su hombro y apretó el gatillo. Un silbido ensordecedor desgarró el aire, seguido por el chillido de un cohete cruzando la explanada. Luego vino el impacto. Una erupción de fuego, humo y metal retorcido. El blindaje del Sherman, que se creía impenetrable para las armas de infantería, ahora humeaba con una herida abierta. La conmoción se extendió entre las filas. El silencio flotó durante unos segundos antes de que estallaran los vítores. Los infantes, que antes contemplaban impotentes la llegada de los tanques, de pronto veían un arma que les daba una oportunidad real de luchar.
Un solo hombre con nervios de acero podía lograr lo que antes requería baterías enteras de artillería. Pero la incredulidad seguía presente. Era un truco. ¿Podía aquel tubo endeble resistir en el campo de batalla, entre la lluvia, el barro y el caos? Los ingenieros redoblaron las pruebas. Contraplanchas de blindaje, muros de hormigón e incluso tanques destrozados arrastrados de los desguaces. Los cohetes atravesaban limpiamente. A corta distancia, ningún semioruga alemán, ningún búnker ni fortín podía resistir. El arma fue nombrada oficialmente lanzacohetes M1, pero los soldados le dieron un nuevo nombre casi al instante. Su largo cañón y su torpe silueta les recordaban al instrumento musical popular en los clubes de jazz de su país. El apodo se impuso: el bazooka. Lo que había empezado como una broma llevaba ahora un nombre que se volvería infame en 2 continentes. Los alemanes, en cambio, no tenían nada parecido en 1942. Su infantería portaba fusiles, ametralladoras y algunos fusiles antitanque que hacía tiempo habían demostrado ser inútiles contra los blindajes pesados aliados. Para detener tanques, dependían de pesados cañones de 37 o 50 milímetros arrastrados por caballos o camiones, armas que necesitaban tiempo para colocarse y quedaban al descubierto tras el primer disparo. Mientras la infantería alemana sudaba arrastrando cañones, los soldados estadounidenses marchaban ligeros, con un bazooka colgado despreocupadamente al hombro, en hombro. El contraste iba aún más lejos. La filosofía y armamentística alemana valoraba la artesanía, la precisión y la durabilidad, a menudo a costa de la producción en masa. Estados Unidos valoraba la rapidez y la practicidad. Un tanque podía tardar meses en construirse, pero un bazooka requería solo horas. Como señaló un intendente, podemos enviar un centenar de lanzadores al extranjero más rápido de lo que ellos pueden terminar un solo tanque. En el frente, las dudas se transformaron en confianza con una rapidez aterradora. Los informes desde Túnez a finales de 1942 describían el primer uso en combate. Infantes estadounidenses emboscaron semiorugas alemanes en barrancos rocosos, disparando cohetes que atravesaban el fino blindaje y dejaban cascarones humeantes bloqueando el paso. Más tarde en Sicilia, los bazookas destruyeron nidos de ametralladoras ocultos en casas de piedra. La versatilidad del arma sorprendió incluso a sus creadores. No era solo un cazatanques, era un rompebúnkeres, un demoledor de muros, un arma del terror. John Thompson escribió: «Nos reímos cuando lo vimos. Dejamos de reír cuando vimos explotar un tanque. Fue como si a David le hubieran dado no una honda, sino un cañón». Pero el nuevo poder traía consigo peligros. Los primeros bazookas tenían defectos, disparos fallidos, retroceso que chamuscaba pelo y ropa, cables que se rompían bajo la lluvia. Los hombres que los usaban por primera vez a veces se estremecían, aterrados de que el cohete estallara dentro del tubo. El entrenamiento era brutal, los accidentes frecuentes, pero la promesa del arma superaba los riesgos. Para soldados que antes se sentían desnudos ante los tanques, incluso un milagro poco fiable era mejor que nada. Y pronto el arma se multiplicó. Para 1943, miles de bazookas cruzaban el Atlántico, embalados en cajas que llenaban los barcos Liberty. Los comandantes de tanques alemanes empezaron a informar de encuentros con extraños cohetes que perforaban su blindaje a distancias imposibles para la artillería. Un oficial, tras sobrevivir al impacto de un bazooka en su Panzer III, describió el sonido. Un destello, un silbido, luego fuego. Era como ser cazado por fantasmas. La ecuación del campo de batalla había cambiado para siempre. Donde antes los tanques reinaban sin miedo, ahora cada seto, zanja o casa en ruinas podía ocultar a un soldado con un tubo que escupía fuego.
El bazooka ya no era una broma. Era el arma que otorgaba al infante común el poder de derribar gigantes. Los cajones habían cruzado el Atlántico por miles, apilados en los barcos Liberty junto a raciones, fusiles y municiones. Cuando las playas de Normandía estallaron el 6 de junio de 1944, esos cajones se abrieron, y el arma que alguna vez fue motivo de burla como un juguete se convirtió en una herramienta indispensable para sobrevivir. Los bazookas, simples tubos de acero y cables, pasaron a las manos de muchachos de campo de Iowa, obreros del acero de Pittsburgh y oficinistas de Nueva York. Cada hombre llevaba consigo el poder de detener lo que antes parecía imparable. Los setos de Normandía se transformaron rápidamente en su campo de prueba. Los tanques alemanes avanzaban con cautela, sus tripulaciones oteando por los estrechos caminos donde apenas se filtraba la luz del sol entre la densa vegetación. Cada abertura, cada sombra, cada puerta podía ocultar a un hombre agazapado con un tubo lanzacohetes. El sonido del bazooka, ese silbido inconfundible seguido de un estampido atronador, sembraba el terror en las columnas blindadas. Antes, una tripulación de Panzer avanzaba con audacia por las calles de un pueblo. Ahora se detenía en los cruces, debatiendo si la siguiente esquina significaba fuego y muerte. El bazooka ya no era solo un cazatanques. Los soldados descubrieron su versatilidad casi por accidente. Cuando un nido de ametralladoras disparaba desde una ventana alta, una escuadra apuntaba el tubo y lanzaba un cohete contra el muro de piedra. La explosión destrozaba la habitación, sepultando a la dotación bajo los escombros. Búnkeres que habían resistido horas de disparos de fusil y granadas se derrumbaban en segundos bajo la fuerza de la cabeza explosiva. Incluso los aviones no estaban a salvo. Los pilotos que volaban demasiado bajo sobre los campos corrían el riesgo de ser abatidos por un arma que jamás había sido diseñada para ese fin. Los alemanes, que antes habían despreciado el bazooka por tosco, ahora lo mencionaban con temor. Los comandantes de tanques exigían faldones de blindaje más gruesos. La infantería cavaba trincheras más profundas para evitar la onda expansiva de los cohetes. Nada era suficiente. Los soldados estadounidenses hallaban infinitas formas de adaptar el arma a cada escenario. En el bocage abrían orificios en los setos para disparar, convirtiendo cada matorral en un posible punto de emboscada. En los pueblos, disparaban desde sótanos y áticos, el retroceso chamuscando las paredes y dejando las habitaciones ennegrecidas por el hollín. El peso psicológico resultaba mayor que el físico. Los soldados alemanes que avanzaban por un pueblo ya no temían solo los bombardeos de artillería o los ataques aéreos. Ahora cada ventana cerrada, cada puerta de granero, cada montón de ruinas podía ocultar un hombre con un bazooka. El campo de batalla se había convertido en un paisaje embrujado, lleno de amenazas invisibles. Karl-Heinz Reuter escribió: «No era su artillería lo que temíamos, ni sus tanques. Era el cohete surgido de la nada, el arma de las sombras». El contraste entre naciones no podía ser más marcado. Los soldados alemanes se aferraban a sus pesados cañones antitanque, armas que requerían equipos de hombres y caballos para moverse, piezas engorrosas que ralentizaban la retirada y limitaban los avances. Los estadounidenses cargaban sus cazatanques sobre un solo hombro y se movían libres entre barro, bosque o ruinas. En cuanto al coste, la diferencia era abrumadora. Un tanque Panther alemán requería meses de trabajo y decenas de miles de Reichsmarks para construirse. Un lanzador de bazooka y media docena de cohetes costaban a Estados Unidos menos que el salario de una semana de un obrero de fábrica. La lógica industrial había reescrito las reglas del combate. Sin embargo, usar el bazooka exigía valor. Para disparar con eficacia, un soldado a menudo debía esperar a que un tanque estuviera cerca, en ocasiones a tan solo 30 o 40 metros. Eso significaba escuchar el chirriar de las orugas, oler el humo del diésel
y ver cómo el cañón giraba hacia su posición. Muchos hombres morían antes de disparar, pero quienes lo lograban dejaban tras de sí restos ardientes, prueba de que la valentía unida al acero barato podía derrotar incluso a la máquina más fuerte. Los informes de Normandía inundaron los cuarteles generales. Puntas de lanza blindadas enteras habían sido frenadas o detenidas por unidades dispersas de infantería armadas con bazucas. En una batalla cerca de Saint-Lô, un puñado de soldados sostuvo un cruce frente a repetidos ataques alemanes, sus cohetes reduciendo panzer tras panzer a carcazas en llamas que bloqueaban la carretera. Lo que antes requería horas de artillería, los equipos de bazuca lo lograban en minutos. Y los alemanes lo notaron. Sus propios científicos se apresuraron a copiar el arma, produciendo finalmente el Panzerschreck, una versión más grande y pesada claramente inspirada en los diseños estadounidenses capturados. La ironía era evidente. El Reich, que presumía de ingeniería superior, se veía obligado a imitar la invención barata y apresurada de su enemigo. El bazooka había comenzado como un experimento, un arma puesta en duda por los mismos hombres que debían usarla. Para el verano de 1944, se había convertido en un símbolo de la ingeniosidad estadounidense y del miedo alemán. Los setos de Normandía resonaban con su silbido y su rugido, y cada disparo transformaba el equilibrio de la guerra. La ecuación del campo de batalla había cambiado una vez más, esta vez no en laboratorios ni en carteles de propaganda, sino en los caminos embarrados de Francia, donde los soldados llevaban la muerte para los tanques sobre sus hombros. Los setos de Normandía habían hablado con fuego, y los oficiales alemanes ya no podían ignorar la verdad. Los informes inundaban los cuarteles, cada uno más inquietante que el anterior. Tanques destruidos no por artillería, ni por minas, sino por un solo infante agazapado entre las ruinas. La palabra repetida en esos documentos llevaba el peso del miedo. Terrorwaffe, el arma del terror. El bazooka había grabado su nombre en el vocabulario del Reich. Las tripulaciones de Panzer exigían soluciones. En los talleres martillaban faldas metálicas improvisadas en los costados de los tanques, atornillando placas adicionales con la esperanza de desviar los cohetes. Durante unas semanas, la confianza resurgió. Luego llegó la siguiente batalla, y la ilusión se desplomó. Los cohetes impactaban a corta distancia, lanzando chorros de fuego fundido que atravesaban el blindaje añadido e incendiaban el combustible y la munición. El acero extra solo retrasaba la inevitable bola de fuego. El contraste entre ejércitos se volvió dolorosamente evidente. Los tanques alemanes eran cada vez más pesados, complejos y costosos. Cada mejora añadía semanas a los calendarios de producción, mientras los recursos se agotaban en una economía envenenada y hambrienta. Mientras tanto, Estados Unidos perfeccionaba su bazooka simplificándola aún más. Tubos más ligeros, miras mejores, cohetes más baratos producidos por millones. Los ingenieros alemanes, atrapados por su obsesión con la perfección, enfrentaban ahora la humillación. A finales de 1943, tomaron la única decisión posible: la imitación. A partir de lanzadores estadounidenses capturados construyeron el Offenrohr, pronto renombrado como Panzerschreck. Más grande, más potente, pero también torpe, llevaba un escudo para proteger al operador del violento retroceso. El arma funcionaba así, pero dejaba al descubierto una ironía amarga. El Reich, que se enorgullecía de su genio ingenieril sin igual, dependía ahora de una copia de lo que sus oficiales habían ridiculizado como un tubo de fontanero. En el campo de batalla, los resultados intensificaron el terror. La infantería alemana devolvía ahora la lógica del bazooka contra los aliados, emboscando los himnos a los Sherman y Churchill con sus Panzerschrecks. Sin embargo, la diferencia psicológica persistía. Para los estadounidenses, el bazooka simbolizaba la iniciativa. Barato, móvil y desechable.
Para los alemanes, el Panzerschreck era pesado, incómodo y un recordatorio de que su tecnología superior había sido humillada por la simplicidad. Friedrich Kessler lo entendió. Nuestros tanques cuestan fortunas, nuestras fábricas se desangran, y, aún así, nos derrota un tubo tan barato que podría desecharse tras una batalla. El miedo a los cohetes transformó la táctica en ambos bandos. Los comandantes de tanques alemanes se negaban a avanzar sin pantallas de infantería. Los pueblos debían despejarse casa por casa, retrasando cada ataque. Los soldados estadounidenses, envalentonados por su arma, asumían riesgos impensables un año antes. Acechaban tanques de noche, reptaban por zanjas, esperaban ocultos tras los setos con el cohete sostenido como una herramienta de granja. El choque sensorial de esos momentos quedó grabado en la memoria. Las tripulaciones dentro de los tanques describían cómo oían el silbido, sentían la explosión repentina y se asfixiaban cuando el fuego y el humo llenaban la cabina. Afuera los infantes olían el aceite ardiendo, veían la torreta sacudirse y escuchaban los gritos desesperados de los hombres atrapados en ataúdes de acero. El bazooka convertía la fuerza blindada en un horno de carne. El mando alemán cayó en la desesperación. Circularon órdenes para entrenar a cada soldado en el miedo a la emboscada en desconfiar de cada sombra. Los asaltos blindados se redujeron a muestra un paso lento. Donde antes los tanques arrasaban campos abiertos como una marea, ahora se detenían ante cada seto, esperando que la infantería expulsara a los cazadores invisibles. El mito de la invulnerabilidad acorazada no solo se había agrietado, se había hecho añicos. Y aún así, los estadounidenses no habían terminado. Cada mes traía nuevas versiones con cohetes más potentes, mayor alcance y espoletas mejoradas. Las fábricas en Estados Unidos los producían sin descanso. Por cada Panzerschreck entregado a un soldado alemán, América enviaba docenas de bazucas a ultramar. La cantidad se unía a la innovación, y el equilibrio se inclinaba aún más. La ironía dolía. Alemania había pasado años proclamando su superioridad racial, alardeando de una máquina de guerra inigualable. Ahora sus soldados en primera línea empuñaban armas copiadas del enemigo que habían despreciado, y cada disparo les recordaba que el campo de batalla ya no pertenecía a los gigantes de acero, sino al hombre común con un tubo cohete barato. El terror se había vuelto universal. Para los alemanes era el miedo al fuego surgido de las sombras. Para los estadounidenses, la certeza de que su invento podía volverse contra ellos. El bazooka había desatado una nueva forma de guerra, y ninguno de los bandos volvería a luchar igual. En el invierno de 1944, el tanque alemán ya no era un dios, sino una bestia cazada. La ofensiva de las Ardenas, la apuesta desesperada de Hitler por romper las líneas aliadas, lanzó Panzers en los bosques de Bélgica y Luxemburgo. Avanzaban al amparo de la nieve y la niebla, con sus motores rugiendo a través de los valles helados. Pero en los árboles, ocultos entre los montículos blancos, aguardaban equipos de infantería estadounidense con tubos que pesaban menos que una ametralladora. El bazooka convirtió aquellos bosques en cementerios de acero. Columnas de Panthers y Tigers avanzaban con confianza por estrechas carreteras, sus orugas triturando el hielo hasta convertirlo en polvo. De pronto, el silbido de un cohete rompió el silencio. Un equipo de bazooka, escondido tras un montón de troncos, disparó a quemarropa. El proyectil se incrustó en el flanco del tanque de cabeza. El fuego estalló en el compartimento del motor, y las llamas reflejadas en la nieve se alzaron como una antorcha infernal. La columna se detuvo en el caos, las tripulaciones huyendo a la gélida noche. Un cohete barato había atrapado a decenas de vehículos, bloqueando su escape con el amasijo ardiente. El giro psicológico se había consumado. Apenas un año antes,
La infantería se dispersaba ante la llegada de blindados. Ahora mantenían sus posiciones, seguros de que $19 en acero y pólvora podían detener máquinas que costaban millones. Pueblos que antes se habrían rendido al instante ahora resistían, cada ventana de sótano convertida en un posible puesto de cohetes. Los comandantes alemanes hablaban de avanzar por valles de fuego, donde cada seto y cada granja escupían muerte. Los informes estadounidenses posteriores narran la historia en cifras crudas. Decenas de tanques se perdieron no por artillería ni bombardeos aéreos, sino por pequeños equipos de bazuca. Lo que antes exigía horas de fuego pesado, 2 hombres con manos firmes lo lograban en una sola emboscada. Friedrich Baumann escribió: «Conducíamos con la fuerza de un imperio, pero ellos nos detenían con herramientas no mayores que el cayado de un pastor». Era la humillación grabada en acero. Las Ardenas dejaron al descubierto otro contraste entre naciones. Las tripulaciones alemanas se sentaban en tanques que costaban fortunas producir, devorando un petróleo y un metal cada vez más escasos. Los soldados estadounidenses portaban armas fabricadas por miles en fábricas que nunca dormían. Para Alemania, cada tanque destruido era una herida que la economía no podía curar. Para América, cada cohete disparado era reemplazado antes de la siguiente batalla. El desequilibrio no era solo táctico, era existencial. En el caos de las noches heladas, los equipos de bazuca perfeccionaron su arte mortal. Esperaban a que los motores resonaran en los caminos forestales. Luego atacaban desde puertas, zanjas o incluso pajares. Algunos disparaban tan cerca que podían ver el terror en el rostro del comandante cuando el cohete se lanzaba hacia él. El retroceso chamuscaba paredes, quemaba cabellos y llenaba los graneros de humo acre, pero la destrucción que causaba justificaba el riesgo. Los pueblos iluminados por blindados en llamas se convertían en monumentos a la brutal eficacia del arma. Las tripulaciones alemanas vivían en un temor constante. Dentro de sus monstruos de acero olían el miedo mezclado con diésel, el hedor del sudor en cabinas estrechas. Cada curva podía esconder una emboscada. Ni siquiera el rugido de sus propios motores lograba ahogar el silbido de los cohetes. Los tanquistas, antes orgullosos de su invulnerabilidad, murmuraban plegarias, aferrados a las escotillas, esperando el estallido repentino que podía convertirlos en hornos. Y las Ardenas no fueron una pesadilla aislada. Desde las montañas de Italia hasta los pueblos de Francia, desde los canales de Holanda hasta el propio suelo alemán, las emboscadas con bazucas se propagaban como fuego descontrolado. Divisiones de infantería que antes temían a los tanques ahora los buscaban, seguras de que el simple tubo en sus manos podía traer la muerte. El bazooka se había convertido en algo más que un arma. Era el símbolo de que el campo de batalla ya no pertenecía a las máquinas, sino a los hombres. La humillación fue más aguda para el Reich. Hitler había prometido armas prodigiosas, blindajes invencibles y la supremacía de la ingeniería alemana. Sin embargo, sus aclamados tanques ardían en la nieve, derribados no por la poderosa artillería, sino por hijos de granjeros, obreros de fábricas y estudiantes armados con tubos que cabían en la parte trasera de un jeep. La obra maestra de un imperio había sido humillada por la herramienta más simple de la democracia. A finales de 1944, el tanque había sido destronado. Su aura había desaparecido. Su invulnerabilidad estaba rota. Y en todas partes, el humo de los restos se alzaba al cielo. Prueba de que el campo de batalla había sido reescrito no solo por generales o fábricas, sino por soldados comunes con bazucas al hombro. Los restos nevados de los blindados alemanes yacían esparcidos por toda Europa, silenciosos recordatorios de que los gigantes de acero habían sido humillados. Pero tras las llamas y los escombros, se escondía una verdad más profunda. Las guerras no siempre se decidían por máquinas colosales ni por presupuestos infinitos.
A veces era una sola invención sencilla la que torcía el curso de la historia. El bazooka era la prueba. Mientras Alemania invertía fortunas en Panthers Tigers y King Tigers, Estados Unidos entregaba simples tubos de acero a su infantería. Un Panther exigía miles de horas de trabajo, mecanizado de precisión y recursos escasos arrancados de minas y fábricas ya agotadas por los bombardeos aliados. Un bazooka costaba menos que un par de botas. Y sin embargo, cuando ambos se encontraban en el campo de batalla, no siempre era el tanque el que prevalecía. El arma democratizó la destrucción. Un muchacho de granja que jamás había visto Europa podía agazaparse en una zanja y abatir el orgullo de la ingeniería alemana. Por primera vez, los soldados de a pie poseían el tipo de potencia de fuego que antes solo se reservaba a las baterías de artillería. El efecto se extendió más allá de la táctica. Reescribió la psicología. Los hombres que habían sido enseñados a creer que el blindaje era intocable, ahora sabían que podían contraatacar. El contraste entre naciones era casi grotesco. En Alemania, las tripulaciones de tanques se aferraban al mito de la invulnerabilidad, incluso mientras ardían dentro de sus máquinas. En Estados Unidos, los generales sonreían al ver cómo las armas fabricadas por miles daban a sus hombres un coraje inesperado. El Reich había apostado por la perfección, los Estados Unidos por la simplicidad y la masa. El resultado quedaba claro en cada campo de batalla humeante. Las fábricas de Detroit y Pittsburgh encarnaban esta nueva filosofía. Las cadenas de montaje producían tubos y cohetes sin fin, cada uno idéntico, listo para ser disparado una sola vez y olvidado. Los talleres alemanes, en cambio, fabricaban cada mes menos tanques, cada uno una obra maestra pero cada uno insustituible. El propio Albert Speer admitió la futilidad al revisar los informes de blindados destruidos. Cada pérdida era permanente. Cada carcasa otro clavo en el ataúd de la estrategia alemana. El bazooka, tosco en diseño, llevaba dentro una revolución. El poder ya no pertenecía solo a quienes comandaban divisiones o construían vastas máquinas. Pertenecía a soldados corrientes. El oficinista de Chicago, el hijo de minero de Kentucky, el hijo de aparcero de Alabama. Hombres que de pronto tenían en sus manos la capacidad de desafiar la fuerza de un imperio. John Ellsworth afirmó: no era un arma de elegancia ni de belleza, pero cuando disparaba, los reyes del campo de batalla caían como ganado ante el martillo. La lección iba más allá del campo de batalla. El bazooka demostró que la ingeniosidad podía pesar más que la extravagancia, que una invención de $19 podía deshacer máquinas que valían millones. La guerra no era un concurso de qué arma parecía más temible, sino de qué idea lograba sacudir el suelo bajo los pies del enemigo. Alemania ni había construido castillos de acero. América había fabricado llaves para abrirlos, lo bastante pequeñas como para cargarlas en la espalda de un soldado. Para los alemanes, aquello no fue solo derrota, fue humillación. La supuesta raza maestra de ingenieros se había visto obligada a copiar el mismo arma que habían despreciado. Sus Panzerschrecks, más torpes y pesados, eran recordatorios diarios de que habían sido superados no en combate, sino en imaginación. A finales de 1944, el cambio era irreversible. Los tanques seguían retumbando por Europa, pero ya no inspiraban el miedo de antaño. La infantería ya no huía ante el primer rugido de los motores. El aura de invulnerabilidad había desaparecido, dejando solo máquinas vulnerables a cohetes baratos disparados desde puertas en sombra. El bazooka Aston había redibujado las líneas de la guerra moderna. La infantería ya no volvería a ser indefensa frente a los gigantes de acero. Los tanques ya no reinarían sin oposición. Un simple tubo había demostrado que, en la guerra, a veces la chispa más pequeña puede derribar la fortaleza más imponente.
La lección del poder barato había quedado escrita en humo y acero, pero para los hombres que cargaban el bazooka significaba algo mucho más íntimo. A finales de 1944, en lo profundo de los bosques helados de Europa, un soldado se sentaba con los dedos entumecidos, aferrando un lápiz y un trozo de papel. A la luz de una vela, con el rugido lejano de los motores aún resonando en sus oídos, escribió a casa: «Ayer disparé el bazooka. Detuvimos un tanque. Solo 2 de nosotros. Aún no puedo creerlo». Las palabras eran sencillas, despojadas de poesía, pero cargaban con el peso de la caída de un imperio. Para aquel soldado, el tubo que había levantado sobre su hombro no era un símbolo de industria o de estrategia. Era la diferencia entre ser aplastado bajo las orugas de hierro o permanecer vivo en el aire frío de la mañana. Su aliento formaba vaho mientras escribía. El olor del combustible quemado todavía impregnaba su uniforme. Cada trazo de su lápiz parecía revivir el momento. El silbido, el destello, el rugido, el chillido del metal retorciéndose. El recuerdo no se borraría jamás. Había apuntado, disparado y visto caer al gigante. Ningún oficial le ordenó sentir orgullo. Ningún eslogan le dijo que proclamara victoria. Lo sintió en sus huesos. El bazooka había puesto el poder en sus manos. Un poder tan sobrecogedor que temblaba mucho después de que el ruido se hubiera extinguido. Por toda Europa, incontables hombres vivieron ese mismo instante. En graneros, zanjas, iglesias en ruinas y trincheras heladas, soldados corrientes descubrieron que su pequeña arma podía abrir a los gigantes. El sentido de inversión de papeles era profundo. Ayer los tanques eran dioses. Hoy ardían como leña seca. El cambio era irreversible. Para los alemanes el golpe fue amargo. Las tripulaciones de tanques que antes se jactaban de invulnerabilidad, burlándose de los blandos estadounidenses, veían ahora cómo batallones enteros se detenían aterrados ante muchachos de granja ocultos en los setos. Donde el Reich prometía superioridad, la realidad traía humillación. En Berlín, los ingenieros trabajaban febrilmente en blindajes más pesados, pero los informes del frente repetían la misma historia. Los cohetes perforaban incluso las planchas más gruesas. En Estados Unidos, el bazooka se convirtió en algo más que una herramienta. Era una declaración. Las fábricas de Detroit demostraban que la democracia podía armar a cada hombre con los medios para enfrentarse a la tiranía. Los soldados, antes desechables frente a los gigantes de acero, ahora llevaban armas que les daban dignidad además de supervivencia. Un general estadounidense comentó que el bazooka había convertido cada trinchera en una fortaleza. El soldado Harold Jennings lo expresó: «Lo sostuve como un palo de escoba, pero abrió un tanque que valía más que todo mi pueblo. Fue entonces cuando supe que la guerra era nuestra». Sus palabras reflejaban la silenciosa certeza sentida por miles. Las guerras ya no se decidían solo con grandes máquinas, sino con el valor de hombres armados con herramientas simples. Las imágenes sensoriales de aquellas batallas perduraron mucho después de que cesaran los disparos. El hedor acre de la pólvora impregnaba los uniformes. El humo negro de los blindados en llamas manchaba los cielos. La nieve se ennegrecía de hollín, y los pueblos brillaban rojos por los incendios que marcaban cada impacto exitoso. Los soldados recordaban no estadísticas, no estrategias, sino el silencio súbito tras la explosión de un tanque, la incredulidad de que un tubo tan pequeño hubiera acabado con una amenaza tan enorme. Cuando la guerra terminó, muchos veteranos llevaron a casa el recuerdo de aquel primer disparo. Contaban a sus familias el rugido, el fuego, la forma en que los tanques, antaño temidos, habían caído como gigantes con pies de barro. Para ellos, el bazooka no era un invento de fábrica, era un instante de supervivencia, grabado para siempre en sus vidas. Y así, la historia se cerraba no con cifras, no con fábricas, sino con la carta de un soldado,
enviada al otro lado del océano a su familia. No hablaba de estrategia ni de política. Hablaba de dos hombres en la nieve, de un tubo barato de acero y del amasijo en llamas de lo que alguna vez fue intocable. El bazooka había redefinido la guerra. Había dado a los hombres comunes la fuerza para enfrentarse a los monstruos. Y en aquella última carta, en palabras garabateadas por manos heladas, dejó su legado más verdadero. La prueba de que incluso el soldado más pequeño podía derribar gigantes.